apreciados amigos, qué gusto es estar con ustedes una vez más a través de estos medios. Queremos iniciar este video agradeciéndole a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes en el anterior video, en la lección pasada, hemos llegado a muchas personas y esto es gracias a ustedes, mis queridos amigos. Gracias por vernos, gracias por compartir, gracias por estar allí con nosotros estudiando y esperamos que esta lección, la lección número 3, también pueda ser de bendición para ustedes. De todo corazón, muchas gracias, mis apreciados amigos y hermanos. En esta oportunidad estudiaremos la lección número 3, que lleva por título Controversias. Y es por eso que antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios a través de esta lección, queremos invitarles para que puedan ir en busca de sus Biblias y juntos meditar y aprender de la palabra de nuestro Dios. En el estudio hoy hablaremos de las controversias presentadas ante las palabras de Jesús. Hablaremos y veremos sobre los milagros de nuestro Señor Jesús y todas sus experiencias relacionadas directamente con Jesús. ¿Cuáles eran las respuestas ante las controversias, ante los problemas que se les presentaba ante los fariseos y demás personas? Estas y otras preguntas serán respuesta, queridos amigos, en el estudio de hoy. Y para eso tenemos dos invitados especiales. Nos acompaña una de nuestras hermanas de aquí de Sarón, nuestra hermana Viviana. Viviana, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Y también nos acompaña uno de nuestros líderes de aquí a la iglesia de Sarón, Moisés. Dios te bendiga, gracias por estar aquí también con nosotros. Muy contento de estar acá. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, vamos a empezar con nuestra primera pregunta para así reflexionar y meditar en nuestra lección. Mi amigo Moisés, según la Biblia, ¿qué buscaba el paralítico de Marcos capítulo 2 versículos 1 al 12 y qué recibió de parte de Jesús? ¿Qué fue a buscar y qué recibió de Jesús? Listo, leemos en Marcos, la primera historia es la del paralítico y leemos entonces que vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y pues ahí vemos que la motivación principal de los amigos era pues traer al paralítico para ser sanado. Llevaba años, ¿no?, muy enfermo y lo traían para eso, pero el Señor lo primero que le dice es que le perdona sus pecados, no los sana de inmediato. Y escuchábamos un comentario de que, o sea, hay unos comentarios y también en el deseado dice que lo que más agobiaba a este hombre eran sus pecados, o sea, su pasado lo traía muy ansioso, lo traía muy triste. Y el Señor se da cuenta de eso. Y él, al estar ante la presencia pura del Señor, él siente aún más esa necesidad de ser limpiado de sus pecados. Y ahí vemos entonces que el Señor se da cuenta de eso y le dice: Hijo, pues te perdono, no te preocupes. Y pues ya después también vino la sanación. Ok, qué bonito esto. Miren, hermanos, cuando ustedes y yo buscamos a Jesús, el Señor Jesús no solamente nos sana de nuestras heridas, sino que el Señor Jesús inmediatamente también perdona nuestros pecados. Y tal vez entre nosotros esté alguna persona que se sienta cargada debido a sus faltas, debido a sus errores. Ve a Jesús, porque estoy seguro que Jesús busca sanarte, pero también busca perdonarte todos tus pecados y créeme, eso dará paz a tu corazón. Muy bien, mis apreciados amigos. Viviana, viendo el milagro del paralítico y este milagro poderoso, ¿qué tan importante fue la fe para que este milagro se tornara o se hiciese una realidad? Bueno, la fe podemos decir que fue vital. En Marcos 2:5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de ellos y fue importante el solo hecho de ellos tener la convicción de poder llevar a su amigo a los pies de Cristo,
fue lo que hizo que esa fe que fue invisible se viera en acciones tan visibles, que fue lo que hizo que este paralítico pudiera tener sanidad, no solamente física, sino también espiritual. Ok, miren, hay algo interesante ahí, amigos queridos. Ustedes notaron en la historia y en los pasajes que leía Moisés hace unos instantes, el texto bíblico dice que ellos abrieron el techo, ¿cierto que sí? Porque había una multitud alrededor y ellos no podían pasar. Entonces, ellos no podían irse del lugar sin antes encontrarse con Jesús. Y la fe de estos hombres hizo que el techo se abriera. Ahora muy bien, aplicando esto para nuestras vidas, nuestra fe hacia Dios puede abrir tal vez no solamente el techo. La fe hacia nuestro Dios puede abrir los cielos y allí podemos encontrar respuesta de parte de Dios para nuestras oraciones. Es la fe, es necesaria la fe para que todo lo que nosotros le pidamos a Dios sea una realidad. Muy bien, Moisés. Jesús mencionó al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y qué interesante porque los escribas inmediatamente escucharon tales palabras, ellos se molestaron. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que les molestó a estos hombres allí? Listo, pastor. Sí, ahí mismo en la historia en Marcos nos decía que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y pues ahí vemos eso, que el problema era que ellos, en su afán por estar en contra del Señor, no se daban cuenta. O sea, esa es una condición, ¿no? de cuando estamos atrapados por el enemigo, es que no vemos las obras del Señor, no vemos al Señor. Y pues ellos en eso veían a un hombre cualquiera perdonando pecados y pues eso los molestaba mucho. Y entonces pues el problema era ese, que ellos estaban perdiendo influencia en el pueblo, ¿no? Pues porque antes ellos eran los que ayudaban a aliviar algunas cargas. La gente venía a ellos a pedir que le aliviaran sus cargas, pero que otra persona lo estuviera haciendo, pues era un problema para ellos también. Entonces, el problema pues también lo podemos ver, ahí lo veíamos en la lección que en Miqueas 6 nos hablaba también de eso, y decía, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero entonces vemos acá eso, que lo que pide el Señor de nosotros es eso, ser justos, ser humildes, ser misericordiosos. Sí. Y estos fariseos, estos hombres se olvidaban de eso por solo pensar en ellos mismos, en su egoísmo, en el poder que estaban perdiendo, y no se daban cuenta que lo que el Señor estaba haciendo era justamente las obras de Dios, las obras del Padre era lo que estaba haciendo. Y aunque ellos sabían, porque eran muy estudiosos de la Biblia, que lo que Jesús estaba haciendo estaba acorde a la ley, estaba acorde a la palabra, por estar ensañados en que les estaba quitando lo que su carrera, lo que ellos habían logrado, pues no les importaba ya eso, sino que estar en contra del Señor. Oh, qué interesante, miren. Aunque ellos de alguna manera sabían que este era el Hijo de Dios y que supieran no lo aceptaban, ellos sabían que era el Hijo de Dios por los milagros, por las señales que había dado Jesús. Odiaban a Jesús por el simple hecho, porque ellos, como leías el texto, ellos no hacían justicia con el necesitado, ellos no amaban a las personas, tampoco se humillaban ante Dios. Y Jesús sí lo hacía, él amaba a las personas. Entonces eso era una de las cosas que también les molestaba a estos hombres. Muy bien, amigos queridos. Durante la semana también veíamos el llamado de Leví, y por eso surge esta pregunta, Viviana, en el llamado de Leví, ¿qué enseñanzas importantes podemos extraer? Bueno, en esta historia es importante que podamos ir a Marcos 2, 13, 14. Ahí nos da unos datos claves acerca de este llamado de Leví. Dice, después volvió a salir al mar
y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aquí podemos ver a Leví Mateo. Era un publicano, conocido como cobrador de impuestos, odiado por su pueblo porque no era bien visto que el de su propio pueblo les cobrara los impuestos, pero aún más porque era un extorsionista, dado que si no pagaban la suma de dinero que ellos exigían, podrían ir a la cárcel e incluso perder su propia vida. No era una persona bien vista por su pueblo. Pero ya en el llamado, dice el texto, que Jesús lo vio y Jesús supo que era hijo de Alfeo y también conocía su oficio, sabía que era odiado por la gente, pero tal vez Leví, ya cansado de llevar la carga y de ser odiado y rechazado por todos, tomó la decisión simplemente de aceptar el llamado de Jesús. Así como pasó con Leví, también nos pasa a nosotros hoy en día. Jesús conoce, sabe quiénes somos, quiénes son nuestros padres, dónde trabajamos, conoce nuestro corazón, conoce todas nuestras necesidades. Y el Señor también nos hace el llamado de seguirlo, porque cuando le seguimos, Él toma nuestras cargas. Esta es una de las lecciones más importantes que quizá podemos tomar en este llamado de Leví, que el Señor es capaz de tomar nuestras cargas y, lo más importante aún, transformar nuestras vidas. Qué interesante, miren, creo que esto es importante rescatarlo, Viviana. Cuando Leví se acerca a Jesús, yo creo que él descansó. Yo creo que él descansó y dejó a un lado ese trabajo que llevaba por mucho tiempo como una carga, porque las personas, como lo mencionabas, lo odiaban, no lo querían, su propio pueblo lo detestaba. Pero al ir a Jesús, creo que este hombre descansó. Y eso es lo que nosotros encontramos cuando vamos a Jesús. Encontramos descanso, encontramos paz para nuestras cargas, para nuestros problemas. Solamente la encontramos en Jesús. Bien, amigos, la historia de Leví no termina allí. Y es interesante porque él, tal vez en agradecimiento, según lo que mencionaba la lección, él invita a Jesús y a todos los demás cobradores de impuestos a una fiesta especial allí. Y por eso me gustaría preguntarte, Moisés, ¿qué sucedió en esa gran cena, en esa gran fiesta? ¿Y qué les molestó a los líderes religiosos de aquel entonces? Sí, pastor, ahí la historia sigue. Marcos nos dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, como veníamos hablando, que los fariseos se las daban de santos, pues profesaban tener una vida, ¿no?, muy religiosa exteriormente. Entonces, ver este tipo de actitudes los ofendía. Porque, o sea, pasa eso, como cuando uno esconde cosas de uno y ve a otro haciéndolas, eso lo ofende a uno, porque, o sea, si yo las escondo, ¿por qué esa otra persona sí se muestra como es, no? Pasa muchas veces. Y eso le pasa a los fariseos, como que este tipo, ¿cómo se le ocurre en público hacer estas cosas? O sea, nos ofende a nosotros, y si se dice llamar maestro, pues está también, ¿no?, dejándonos mal, está dejando mal a la religión. Pero el Señor justamente nos aclara eso, como que es que no, yo no vengo aquí a salvar santos, pues si ustedes son santos, pues ya están salvos, pero yo vengo a la gente que no está salva a salvarlos. Y eso me recuerda una historia, ¿no?, una anécdota con un compañero hace años, y estábamos desayunando y hablaban de eso, de que las iglesias eran los lugares más llenos de pecadores que habían en todas partes. Y pues que eso lo desalentaba pues a ir a una iglesia. Y justamente yo decía como que no, pues lo podemos comparar con los hospitales, que los hospitales justamente están llenos de enfermos, y los enfermos son los que van al hospital buscando, ¿no?, ayuda, sanación.
Y lo mismo pasa pues en la iglesia, pues cuando uno se siente lleno de pecado, cuando uno se siente mal es cuando más le deben a uno dar ganas de ir a la iglesia. Y el Señor pues hace aquí esa invitación, ¿no? O sea, que si tenemos necesidad, que si queremos ser salvos, si queremos aliviar las cargas, si tenemos cualquier cosa que nos pesa, cualquier pecado, lo mejor es venir a la presencia del Señor para que Él nos ayude, que Él nos purifique, que Él nos salve. Y justamente esto fue lo que hizo Mateo, ¿no? Al ver que el Señor había aliviado sus cargas, invitó a todo el mundo a conocer al Señor. Y eso también es algo que, ¿no? Que también nos compete a nosotros. Al ser aliviados por el Señor, decirle a otros pues que si están en pecado, si se sienten mal, que no hay problema en venir al Señor porque Él nos va a recibir, Él está esperándonos. Hay algo que me impresiona mucho de esa historia. La Biblia decía que Jesús se sentó con publicanos y usa una palabra interesante, se sienta con pecadores. Y esto a mí me llama poderosamente la atención, porque qué bueno es saber que Jesús se sienta con pecadores como ustedes y como yo. Qué bueno es saber que Jesús vino a salvar a pecadores y no a santos. Tal vez ustedes y yo, mis amigos queridos, necesitamos de esa gracia, de ese amor de parte de nuestro Dios. Jesús se sienta con todo el gusto a nuestro lado, sin importar cuántas veces hemos caído, sin importar cuántas veces hemos pecado. El Señor se sienta junto a nosotros, pero cuando Él está cerca a nosotros, no nos deja igual, sino que nos perdona, pero también nos hace personas nuevas y diferentes, como lo hizo con este hombre llamado Leví. Muy bien, Marcos capítulo 2, versículo 18 dice que los discípulos de Juan el Bautista y también los fariseos estaban ayunando. Mi pregunta es, Viviana, ¿cuál fue la respuesta de Jesús frente a todo lo que estaba pasando allí? ¿Y cuál era la realidad o cuál era la motivación especial de los fariseos al momento de ayunar? Bueno, la respuesta de Jesús la podemos encontrar en Marcos 2, 19 y 20. Y dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunará. Esta fue la respuesta de Jesús. Pero en cuanto a los fariseos, la motivación de ellos era ciertamente parecer que era una costumbre, era un ritual que debían cumplir y el hacer esto quizá ganaban algún mérito especial ante la presencia de Dios. Pero en realidad a veces nosotros colocamos ciertas costumbres o ciertos reglas por encima de, y lo que el Señor Jesús nos quiere mostrar en este versículo y en este pasaje es que para Él en ese momento era más importante la persona. Si quizá ante nosotros un sábado se nos presenta alguna necesidad, una persona necesita de nosotros, nosotros estaríamos en la capacidad de poder servir porque estamos en sábado y debemos guardar el día de reposo. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que realmente debe ser la motivación de nosotros si no es el servicio a Cristo? Es correcto. Miren, alguna vez sucedió algo, teniendo en cuenta lo que mencionas. Estábamos en una iglesia y un hermano golpeó la puerta de la iglesia muy preocupado. Él no había ido a la iglesia esa tarde y estaba lloviendo muy duro y de repente viene esta persona y nos dice, por favor, ayúdenos. Nuestra casa se está inundando, el techo se abrió y el agua está entrando por toda la casa. De repente uno de estos hombres religiosos se para y dice lo siguiente, no, después de las 6, cuando se acabe el sábado. Y de repente, wow, a mí me molestó un poco eso. Y un grupo de otras personas dijimos, no, es necesario ir a ayudar a este hombre. Y fuimos a la casa de este hombre para ir a ayudarle, porque como decía Viviana, primero está la persona. Por supuesto, la Biblia dice que es necesario hacer el bien el día sábado. Yo no puedo ir en contra de ese principio. Esto no es un tema de trabajo, sino un tema de ayuda hacia la otra persona y esto debemos tenerlo en cuenta, mis queridos hermanos. Bien, amigos queridos, los fariseos, una vez más, en busca de hacer caer a Jesús,
de hacerlo caer en controversias y demás. Jesús esta vez, con el mandato del sábado, ellos empezaron a meter algunas cizañas allí ahora entrando en el tema del sábado. Mi pregunta es, Moisés, ¿de qué acusaban a Jesús y cuál fue su respuesta? ¿Cómo respondía Jesús a estas controversias? Listo, sí, ahí la historia que sigue en Marcos, pues justamente ya es sobre las controversias sobre el sábado, y dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, de los cuales no era lícito sino comer a los sacerdotes? También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Entonces aquí el Señor recalca una vez más eso, de que si tenemos necesidades, si otros tienen necesidades, pues el sábado es un día donde justamente podemos pues suplir esas necesidades. Aparte que tenemos el tiempo, si lo apartamos, pues con más razón tenemos que usar ese tiempo para ayudar a otros, y en caso tal de que sea pues urgente también de ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso cuando era pequeño. Yo pensaba como que si me enfermo, si me quedo sin comida, si pasan cosas, si algún familiar necesita algo, yo ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago el sábado? ¿Qué se debe hacer? O sea, ¿no me muevo o qué? Entonces el Señor aquí justamente nos dice eso, o sea, que si hay necesidad, si otros tienen necesidad, con más razón hay que ayudar. Y esto también va de parte con lo del ayuno, ¿no? Que también leíamos en Isaías, que el verdadero ayuno que quiere el Señor, y justamente que más se puede hacer en sábado, es darle de nuestro pan a otros, o ayudar a otros a conseguir ese pan, o a aliviar sus cargas, ¿no? Porque el sábado justamente es para eso, para aliviar nuestras cargas y ayudar a otros a aliviar sus cargas, que es lo que el Señor quiere. Y justamente, o sea, y justamente hombres como los discípulos que estaban trabajando en la misión, trabajando en la obra del Señor, ¿cómo no iban a alimentarse justamente el sábado, que era su día de más trabajo, el día que más trabajan los misioneros? Un texto que nos puede servir aquí es Mateo 12:12, que dice: pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos hacer en el día sábado, servirle, hacer su voluntad, poder mostrar el amor y la misericordia que Él tiene para con nosotros, para las otras personas que nos rodean. Las personas que están a nuestro alrededor debieran conocer de Jesús por la forma como nosotros podemos servir a ellos en este día de reposo. Sí, pastor, y además pues las historias que vienen y todo, el Señor pues sigue haciendo buenas obras en sábado, y los fariseos siguen buscando cómo entorpecer su obra y tratando de sacar esas normas tradicionales, ¿no? Porque habían inventado varias normas de qué cosas no se podían hacer en sábado, que la Biblia no dice. O sea, la Biblia simplemente dice que el sábado es un día de reposo para pasar con el Señor, y cualquier distracción pues no es buena. Y ellos pues buscaban cómo interrumpirle, y él siempre con la palabra decía: es que yo estoy cumpliendo la palabra y estoy haciendo bien a los demás. O sea, ¿cómo no voy a hacer bien a otros hombres que necesitan hoy más que nunca? Y cuando ya ven que no pueden seguir entorpeciendo su obra, que la gente no presta atención porque el Señor hablaba con la autoridad de la palabra, entonces ellos empiezan a decir: no, es que este tipo está loco, que él está endemoniado, o sea, algo tiene malo, porque no podemos permitir que él siga haciendo esas obras porque son malas. O sea, las obras que él hace son malas sí o sí, no importa, ya no nos importan los argumentos, sino que él hace malas obras. Y eso, cuando leemos más a fondo, nos damos cuenta que el Señor le entristecía esa actitud de estos hombres, ¿no? Porque siendo religiosos, el Señor también esperaba que ellos actuaran más humildemente, con más misericordia. Pero no pasaba así. A veces vemos que lo más paradójico de esta lección es que Jesús vino a servir y a suplir nuestras necesidades. Él ayudó
al paralítico, en la sinagoga, o sea, en diferentes lugares la labor del Señor era servir, ayudar, mostrar su amor incansable por cada uno de nosotros, pero lo que la gente más énfasis hacía era como en ver esos pequeños detalles y juzgar las cosas minúsculas y ver esos detalles que en realidad no eran importantes, sino en realidad era lo que el Señor estaba haciendo para con cada uno de nosotros, era servir y mostrarnos su amor, pero ellos se daban paso a paso y se daban cuenta en las cosas pequeñas, en lo que podían hacerlo ver quizá a Jesús como un pecador. Así es. Hay una pregunta que no me gustaría pasar por alto y la lección mencionaba algo muy interesante. ¿En qué consistía el pecado imperdonable? Entonces, allí la lección usa unas palabras muy interesantes. ¿Podrías de repente ayudarnos con ello? ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿En qué consiste ese pecado imperdonable? Sí, justamente Marcos, cuando el Señor está ahí pues discutiendo con los fariseos, bueno, más los fariseos discutiendo con Jesús, ellos le dicen que tiene demonio, que está loco. Y después de él decir pues que el enemigo no puede luchar contra sí mismo porque pues va a dañar su propia obra. Entonces, al final el Señor nos recordaba, decía, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, ¿no? Y muchas veces podemos pensar que blasfemar contra el Espíritu Santo es la blasfemia que comúnmente conocemos, ¿no? Que es hablar mal del Señor, tratar así, decir palabras soeces, ¿no? Palabras groseras. Pero la blasfemia del Espíritu Santo es un poquito más específica y se explica muy sencillo, ¿no? Pues porque el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento, el que nos hace el llamado continuamente, cada momento, todos los días, de que nos arrepintamos, de que si hacemos algo mal, Él es el que nos recuerda que vayamos hacia el Señor, que Él nos cura, que Él nos salva, que Él nos sana. Pero hay personas que a veces empiezan a rechazar el llamado del Espíritu. Y al rechazarlo tantas veces, llega un momento en el que el Espíritu Santo dice, no, pues no voy a trabajar más en este hombre porque ya van años, ya va mucho tiempo y no quiere más saber de mí. Incluso hay personas, hay historias que he escuchado que hay personas que directamente le dicen al Señor que no los moleste más, al Espíritu Santo, no quiero que me hable más, no quiero que sentir más esta culpa, entonces no me moleste más. Y ahí es donde el Espíritu Santo dice, listo, yo me alejo. ¿Y qué pasa? O sea, por eso ya no podemos obtener más perdón, porque si el Espíritu no nos llama a arrepentimiento, de nosotros mismos nunca van a hacer ese arrepentimiento, nunca vamos a querer que el Señor nos perdone, entonces no le vamos a pedir perdón y no nos va a perdonar. Y ahí es donde pues ocurre lo de la blasfemia. Mis apreciados amigos, ya pronto llegamos al final de nuestro estudio, pero sin antes quisiera rescatar algo que sucedió allí en Marcos capítulo 3, versos 31 al 35. ¿Por qué la respuesta tan fuerte de Jesús hacia su familia? Viviana, ¿qué encontramos allí? ¿Qué fue lo que sucedió en este contexto que leíamos allí? Bueno, en Marcos 3, 31 al 35, nos habla acerca de un episodio bien importante. Dice, viene después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu padre, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué respuesta más dura? Tal parece esta situación lo que nos hace ver es que quizá su familia también sentía algo de incomodidad y también lo veían como que bueno, ¿qué le está pasando a Jesús? ¿Por qué hace todo eso? Y no estaban como en sintonía con lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Y él, al ver la actitud de su familia, dijo, bueno, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Así es, qué interesante. Miren, amigos queridos, qué difícil es cuando nuestra propia familia se va en contra de nosotros por ser cristianos.
Y miren, Jesús también vivió este tipo de cosas. Decían que él estaba loco. No solamente los fariseos decían, está endemoniado, los milagros no proceden de él, ni siquiera de Dios procede de un demonio. Eran del pensamiento y de repente su familia también cree y piensa este tipo de cosas. Tal vez entre nosotros esté alguna persona que también se sienta solo, porque su familia lo rechaza por ser cristiano, porque sus amigos lo rechazan porque dice seguir a Jesús. Queridos amigos, para Jesús no fue nada fácil, pero Él dijo algo muy interesante en su palabra. Él dijo que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ese mismo Señor nos ayudará a nosotros porque Él sabe y conoce todas las penas que pasamos aquí porque Él también sufrió, al igual que nosotros. Amigos queridos, queremos en estos momentos que ustedes y yo podamos inclinar nuestras cabezas. Vamos a orarle a nuestro Dios y pedir de su ayuda una vez más. Oremos, amigos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, gracias por la bondad, Señor, que tienes hacia nosotros, tus hijos. Gracias porque aún siendo pecadores, tienes a bien, Señor, sentarte junto a nosotros. Tienes a bien, Señor, compartir con nosotros. No nos rechazas, no nos haces a un lado, Señor. Antes bien, oh Padre Celestial, dice tu palabra que tú estás a la puerta y llamas, Señor. Nos estás llamando, nos estás buscando, porque deseas perdonarnos y de paso también sanarnos y salvarnos. Bendice a cada persona que hoy nos escucha, oh Padre Celestial. Permite, oh bendito Dios, que tu bendición pueda ser derramada sobre ellos. Gracias por tu palabra y gracias por los amigos que hoy nos acompañan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bien, mis apreciados amigos, gracias por estar aquí con nosotros, Viviana, Moisés. Dios les bendiga mucho a ustedes que nos sintonizan. Les enviamos un fuerte abrazo. El Señor les bendiga poderosamente y nos vemos en un próximo estudio. Un fuerte abrazo. No olviden compartir este estudio, dejar su pedido de oración. Y bueno, mis amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes.